Hola gente, este es uno de el Woody que compré en diciembre pasado, que le había hecho un diseño muy mollog y no me gustaba. Entonces ya en primavera le hice esta curva. A medida que fue creciendo le fui haciendo un poco más de curva. Creció bastante este año, me engordó y estoy contento con el crecimiento que tiene, pero no acabo de conseguir que retroceda. ¿Vale? Le cortas la corona esta y parece que vuelve a echar por este de aquí, y estos de aquí se olvida bastante de ellos. Es es una variedad del inoki, ¿vale? O sí, un hermano del inoki. Chamaciparis, el Woody es este. La ausoniana, el Woody. El Woody es porque es azul. Estoy muy contento con los colores. Se nota ahí enseguida cuando está fuerte. Pero eso, que parece que le cuesta retroceder, que va a tener que ser cortar de verdad, que esto de aquí, si le cortas la corona, entonces sí, pero como le quites solo las puntitas a la corona, no retrocede mucho, la verdad. Bueno, le hice este diseño un poco más retorcido y ahora estoy pensando qué hacer con esta. Porque esta de primeras me gustaba, con una rama tan baja. Pero claro, al hacer todo este recorrido así, ¿qué hago con ella? Bueno, ahora está en vertical porque la dejé vertical para que engordara, para que cogiera, pues eso, prioridad. Y voy a pegarle otro alambrado a ver qué hacemos con él. Aquí no tengo ni idea de qué hacer con este diseño. No me gustan las espirales nada. ¿Qué pasa si nos cargamos todo esto? Dejamos eso, que queda muy sencillito. Entonces esta de primeras ya tendría que venir aquí abajo. Así. Esto tendría que venir así. Y esta, no sé qué narices hacer. No sé si cortarla por aquí para que aprovechar el penacho de abajo. Pero entonces me pierde fuerza. Y quería que engordara más que esta. Sería una cosa así, con este aquí. Y luego la parte de arriba, pues corregirla de otra manera. Porque si la eliminamos del todo, no me gusta. Porque como he ido perdiendo ramas por ahí, yo creo que lo suyo es que esto, o sea, quitar esto de sacrificio y quedarnos con ese penacho ahí. Voy a hacer un penacho ahí. Sí, voy a limpiarla por donde ya no la quiero. Esto ya no lo voy a querer. Entonces esto ya va a ser sacrificio puro y duro. Y si es sacrificio puro y duro, lo queremos lejos del verde que nos vamos a quedar. Entonces voy a alambrarla aquí abajo y así para arriba para que siga cogiendo fuerza, pero no estorbe, que ahora está estorbando a la parte de arriba y queda fatal. Y esta de aquí tendría que venir aquí, pero está por la parte de arriba, este trocito fuera. Ahí. Si lo doblo a la mitad, sobre todo. Vale. Le sobra fuerza a este cable.
Voy a dejarlo un poco flojo porque los clava enseguida. Bueno, no quedará mucho para que paren. Ahí. Esto, bajarlo. Esta parte subirla. Ahí. No tanto. Ahí, para que quede separado. ¿Vale? Esto olvidaros de ello. Esto es donde va a haber que hacer aquí una nubecita, en la parte de atrás otra nubecita, quizá. Y a ver, ¿qué hacemos con esta mitad? Pues esta mitad yo creo que vendría bien para bajar esta rama más. No, esta no, esta. Para bajar esta más. Creo que esta ya tiene... Mejor podemos bajar esta mitad, no, pero quedamos esto así y esta bajarla un poco más. No, porque entonces ¿qué hacemos con esto? Esto está aquí, parece que está roto, pero no. Esto así, que aquí queda un bucle, no me gustan los bucles. Está fuera. Y de estas, no sé si dejarla interior para cortar aquí. Dejo la interior y corto ahí. Pero me pierde fuerza. Yo quiero, como quiero que engorde, tengo que dejar los tiros largos. Vamos a quitar esto. Esta va a ser de sacrificio. Y aquí hay dos pequeñitas, con cuál me quedo, con la primera que parece que no, con la otra que es más plana. Desde esta fuera y me quedo con esta. Está aquí, o sea, esto de aquí fuera. Bueno, me quedo con esto. Y aquí tengo que hacer una nubecita. Y con esto tengo que hacer otra nubecita y con esto otra y con esto otra. Esta, pero esta no tiene mucha figura, mucha forma. Esta habría que alambrarlo ahí pequeñito. Vamos a esperar que coja un poco más de fuerza antes de alambrar esa mierda. Esta fuera, está para adentro. Vale, y ahora se puede hacer lo mismo aquí. Quedarme con esta que va hacia afuera. Con esta que va aquí hacia afuera. Está a la altura correcta. Así que esta y esta y esta fueras de sacrificio. Y esto de sacrificio. Entonces ya no necesito. Porque si esta me lo cargo, me queda ahí la nubecita puesta. ¿Vale? Entonces, sacrificio, por aquí abajo no quiero nada. Un poco más a ras, ahí. Esto va a ser el sacrificio y aquí me tienen que hacer dos nubecitas. Que se pueden unir en una sola. Ya sé que está muy flojo alambrado, pero bueno, fue con intención. Y la gente aquí remata, yo no remato para reaprovechar el cable. Y esto va a ser el sacrificio, hemos dicho. Así que estos brotes de aquí no los quiero. Cuando coja un poco más de leña, pues podría alambrar ahora con un cablecito así suave, simplemente empujándolo para abajo. Pero bueno, tampoco hay va a haber mucha diferencia si lo dejo cuando coja más leña. No tienen mucha fuerza esta leña todavía. Y a ver, y este sí que me gusta de ápice, pero entonces queda muy cortito, con muy poco desarrollo. Entonces, una idea podría ser bajar esto así para dar otra nubecita ahí y este sí que de lápiz. Y a ver cómo doblo esto aquí, porque esto aquí, doblarlo así para allá y para hacia adentro, va a haber que poner una tira así. Este trozo me sobra, entonces, bueno, puedo dar, a ver,
a bajar esto simplemente ahí. Mira, esto así, voy a hacerlo así para levantarlo sin hacer nada, sin alambrar, y esto voy a hacer lo mismo pero hacia abajo para bajar sin alambrar, sin enroscar. O sea, este ahí hay que cerrarlo un poco para que no escape con el aire, y este tendría que pasar por debajo, que es que no quiero forzar demasiado la máquina porque lo rompo, y si lo rompo ya no sale. Esfuerzo por aquí y ahora sí, así, a ver, eso por ahí, y esto lo ponemos así simplemente porque si apunta para abajo pierde fuerza, y si es un protecito tan pequeño que da pena tocarlo, da miedo tocarlo, pena, miedo. A ver, se las trae, está difícil esto. Me podría coger y alambrarlo simplemente con un cable normal, pero era por aprovechar esto. Vale, por aprovechado está. Este un poco para abajo, por ahí. Vale, lo que iba a hacer era doblar esto así. Se va a necesitar alambre doble y triple. Hacer una trampilla. Bueno, y alambrado doble voy a hacer desde aquí. A ver si soy capaz. Tengo que bajarlo, o sea que tengo que enroscar hacia allí. Ay. Dame de pie. Estoy dando sombra, Ay, esto, andar con luces de la cocina. Hoy es 27 de octubre. Alambrar uno y luego el otro. A ver, no estorbes. Aquí hay mucha ramita. Ahí tengo que quitarla del medio. Está en medio. Porque justo ahí va el cable. Ahí, vale. Entonces vamos a darle una primera fuerza. Que no tiene mucha. Y este voy a ajustarlo un poco más. Para que esté más tirando. Ahí. Ir ya girándolo porque si no, no lo va a aguantar.
Ahí. Y no sé si lo aguanta siquiera con esto, con estos dos. Ahí. Y ahí. Vale, lo aguanta. Lo aguanta. Vale, pues si lo aguanta ya está. Ya lo tenemos hecho. A ver, quieto ahí. Te voy a enroscar para que no te escapes. Malandrín. Ahí. Y ahí. Y ahí. Ahí ya no te escapas. Aunque sea de esta manera tan chuchurría. Bueno, que vaya por ahí. Ahí se queda aprisionado. ¿Qué trampillas hago ya que os molan, la trampilla esta y la trampilla esta. Y la trampilla esta. Esta no te creas que no lo hace tanta gente. Voy a dar 2 vueltas al mismo tronco. Voy a dar la vuelta completa y puedo hacer la misma rama. Bueno, me gusta. Este estaba en compost con arlita, con mucha arlita. Está fuera. Por aquí, bueno, está como está de tiras sabias. Vamos a darle un poco de fuerza a esa de abajo. Esto fuera. Y esto fuera ahí. Y que se ponga lejos para que le dé el sol. Y así. Y esta, ¿qué hacemos con ella? Esta podría ser el ápice aquí final. Un ápice final. Me gusta, está quedando mejor de lo que pensaba. Y del moyogi de diciembre, ahí que no me molaba nada. Me gusta porque parece que podría, si fuera un árbol grande, podría subirte aquí e ir caminando por aquí. Y eso a mí de crío me molaba mogollón. Bueno, y ahora si no me matara y tuviera la misma agilidad, también me molaría. Nubecita aquí, nubecita aquí, nubecita aquí, nubecita aquí. Esta ya veríamos si a lo mejor hay que bajarla y poner 2. Esta, por ejemplo, no. Esto de aquí no lo queremos. Ahí en el cruce nada. Y esto pequeño también. Ahí en el cruce tampoco. Y esta, pues nada, así de ápice. Y para meter alguna nubecita aquí para el centro, porque no hay ninguna. De verdad. Nubecita, nubecita. Y extremo de la rama. Quedaría todo el centro muy limpio. Bueno, pero se podría hacer con algo de por aquí, ¿no? Las nubecitas, ¿o no? Algo para el centro. Quedaría, si no, todas las nubes hacia alrededor y el centro súper limpio. Sí, tendríamos que hacerla con esta. Esta para aquí, una nube. Ahí para tapar un poco de paraguas. Pero bueno, me gusta cómo queda. Esto el año que viene ya, a la velocidad que crecen y el tamaño que va a ser, que no va a ser un armatoste gigante, sino para meter en una maceta más pequeña que esta, ya casi está. El año que viene ya a empezar a definir las copas, las nubecitas. Esa parece que va a ser. Bueno, y esta es la situación del otro ahora mismo. Está, bueno, igual que estaba, pero más gordito, más alto. Porque esto era verde de aquella. Simplemente, pues bueno, tirasabias para arriba y aquí va a ser el nuevo ápice. Aquí una pequeña nubecita, una nubecita, una nubecita. O sea, una ramita en nubecitas. Está lo mismo, aunque está un poco alta, pero bueno, va a ir con esta de aquí atrás. Y nada, como no tiene mucho misterio, pues simplemente lo limpio un poco por aquí para darle más prioridad a esto y esto para que engorde. He tenido que volver a alambrar este alambre es para levantar esta pequeñita de aquí, esta,
y por atrás para darle un poco de formita a esta porque se me había quedado muy cerrada. Y todavía está muy cerrada, pero bueno, ya tiene algo de movimiento. Esto pues se me cerró el día, ya tuve, esa es la tercera vez que la lavo, pero como sale así para afuera, me pega en la barandilla de la ventana y se me dobla para adentro. Y si la pongo para el otro lado, me llega el gato y me la empuja para adentro, entonces no acaba de coger el sitio. De momento todavía está un poco bidimensional, parece que está en espaldera, pero bueno, ya irá. Este es más sencillito y una forma mucho más sencilla y como más natural. Bueno, y ahora con este gran trabajo, vamos a poner un adorno, me como un oso que me lo mezco. Hasta la próxima.